Vladimir Putin dio este fin de semana un par de discursos distintos. También hizo algunas entrevistas. Y quiero hablar de algunas de las cosas que dijo, porque en los fragmentos que os voy a mostrar ahora, aborda lo que, según se está informando, sería una nueva propuesta de Volodymyr Zelensky. Al menos, eso es lo que afirma la parte rusa. Yo, por mi parte, no he podido encontrar ninguna fuente independiente que lo confirme. Tampoco he visto nada de Zelensky en persona que indique que realmente haya hecho esa sugerencia. Puede que sí, puede que no. Podría ser algo inventado por el lado ruso, no lo sé. Pero sí muestra cómo está pensando la parte rusa. Y según esa versión, la supuesta propuesta de Zelensky habría sido algo así como, oye, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece si intentamos contener esta guerra aquí? Entiendo que no vais a aceptar un alto el fuego incondicional. Y si fuera uno condicionado, podéis seguir combatiendo en los 4 oblast. Mantendremos la guerra en esa zona, pero no la extenderemos a los demás oblast, donde ahora mismo hay combates. Y nosotros dejaremos de atacar en profundidad vuestro país, si vosotros dejáis de hacerlo en el nuestro. Porque Ucrania está teniendo cada vez más éxito golpeando objetivos más y más profundos dentro de Rusia, objetivos más importantes, y lo está logrando, superando la cantidad de drones y misiles que Rusia consigue derribar. Por lo que dicen la mayoría, probablemente una parte importante de ellos está logrando pasar. Ahora están entrando muchísimos y tienen capacidades que hacen que todavía haya un porcentaje que consigue atravesar. Y cuando impactan, el golpe es fuerte y están causando daños considerables. Putin el fin de semana reconoció parte de eso. Dijo que sí, que están logrando pasar, que están haciendo daño y que han causado problemas. Luego añadió que eso no va a suponer ningún problema en la línea del frente, que es justo lo que yo dije que era probable. Y de nuevo, él diría eso, sea verdad o no, para su gente. Tiene los mismos problemas de comunicación que muchos otros tenemos. Pero en general, a lo largo de esta guerra, la mayoría de las cosas que acaba diciendo Putin son ciertas, al menos en parte. Y esto me parece que también va por ahí. Si lo miramos desde un punto de vista militar, con un enfoque analítico, los objetivos que están siendo atacados pueden causar problemas, sin duda, a la población civil y a las zonas de retaguardia. Pero lo que afecta directamente al frente prácticamente no se toca. Así que en la práctica, no hay ningún cambio en el avance ruso, que sigue siendo lento, irregular, pero constante y persistente. Con esto, lo que Ucrania quiere decir es, mirad, estáis sufriendo muchos problemas entre vuestra población por estos ataques. ¿Qué tal si lo dejamos y vosotros también lo dejáis? Veamos lo que dijo Vladimir Putin. En primer lugar, afirma que Occidente por sí solo sigue intentando usar a Ucrania como un ariete contra Rusia. Rusia se ha enfrentado a un tipo de presión sin precedentes por parte de las élites occidentales. Querían infligirnos una derrota estratégica en el campo de batalla. Querían desestabilizar nuestra sociedad, pero fracasaron en todo. Aún así, siguen financiando al régimen de Kiev, que utilizan como ariete para destruir a Rusia. Y continuó diciendo, y no va a funcionar. ¿Qué otra cosa iba a decir? Claro, eso es justo lo que cabría esperar del presidente ruso. Pero también hay que dejar a un lado sus palabras y mirar el conjunto de lo que ha pasado aquí durante estos 4 años y medio. Occidente, en efecto, ha hecho lo que él dijo, y lo ha hecho abiertamente. No se ha ocultado en ningún momento. No creo que se oculte ahora. Siguen buscando la derrota estratégica de Rusia. Quieren que los rusos pierdan esta guerra. Ahora bien, creo que ya no tienen fantasías sobre revertir físicamente la situación en el frente, pero sí parece que piensan algo así como, oye, ¿sabes qué? Podemos imponerles unos costes tan altos que al final se cansen. Y que digan, ¿sabes qué?
Vale, pues ya está. Terminamos la guerra aquí. Parece que tanto los ucranianos como los europeos reconocen y aceptan que si logran poner fin a la guerra en la línea de contacto actual, eso se considerará una victoria estratégica. Dirán, hemos impedido que Rusia avance siquiera hasta el río Dnieper, y mucho menos que conquiste todo el país. En ese relato, el lado ucraniano y el europeo dirían que Zelensky resistió el mayor ataque de todo el ejército ruso con todo lo que pudieron lanzar, misiles, drones, tropas, todo. Y aún asistieron y le impidieron conseguir su objetivo. Y eso sería una gran victoria. Y si eso se confirmara, creo que habría un argumento sólido de que sería una victoria estratégica. Si el lado ucraniano, con el apoyo europeo, lograra impedir que Rusia alcanzara alguno de sus objetivos, como hacerse con todo el Donbass o avanzar más allá de esa línea de contacto, creo que sería totalmente válido decir que habrían ganado. Así que parece que eso es, en realidad, lo que está haciendo Occidente. Así que, cuando Putin dice que están usando a Ucrania como un ariete, eso es literalmente lo que está ocurriendo. A ver, no sé si esta mañana salió un informe, déjame ver si lo tengo aquí, sobre cómo algunos de los países bálticos, si no me equivoco, a ver si lo encuentro. Parece que no. Ha sido un error mío. Pero uno de los países bálticos dijo algo así como, oye, es un pequeño precio a pagar si algunos drones ucranianos se desvían y atraviesan nuestro espacio aéreo. Los países de la OTAN decían, pueden asumir ese pequeño coste. Bueno, claro, así no es como lo ve Rusia. Rusia no lo considera un simple dron perdido de vez en cuando. Lo interpreta como que los países de la OTAN están permitiendo deliberadamente que Ucrania use su espacio aéreo para atacar objetivos en territorio ruso. Por tanto, según la versión rusa y según su propia definición, eso significa que eres un participante directo en el conflicto. Vladimir Putin lo ha dicho. Sergei Lavrov también lo ha dicho en los últimos días. Y afirman que no van a permitir que eso continúe. Eso va a tener que parar, de una forma u otra. Ya te hemos mostrado a gente como Tucker Carlson, John Mearsheimer o Alistair Crook. Todos han dicho aquí, y yo he repetido lo mismo en mi propio análisis, que estamos yendo por un camino que nos acerca cada vez más a un conflicto real entre Occidente y Rusia, directamente, no a través de un intermediario. Siguen usando al intermediario porque Occidente dice, mira, sigamos teniendo fábricas por todas partes, sigamos dándoles información de inteligencia, sigamos teniendo a nuestros soldados dentro de su propio país, algunos de ellos, sobre todo algunos altos cargos, y dejémosles usar nuestro espacio aéreo, todo eso. De esa manera, seguimos golpeando a Rusia, y Rusia nunca nos golpea a nosotros. Así que continuamos usando el ariete de Ucrania. En eso tiene razón, es evidente, es verdad, no hace falta escucharle a él, basta con escuchar a los europeos, porque son ellos los que presumen de ello. Eso es exactamente lo que están haciendo. Les da igual Ucrania, les dan igual las bajas, les da igual la gente que muere. Se pasan el día presumiendo, diciendo lo orgullosos que están del heroísmo o lo que sea. Pero, mientras tanto, en términos humanos, les da completamente igual. Para Europa no significa nada. Literalmente los están usando como carne de cañón, con toda esa muerte y destrucción. Juegan la carta del patriotismo para mantenerlos dispuestos a seguir yendo al frente. Y no tienen ningún problema en seguir metiendo dinero, aunque tengan que imprimirlo, pedirlo prestado, endeudarse más y crearse posibles problemas a sí mismos. Pero bueno, ya se preocuparán de eso otro día. Es como si dijeran, sí, venga, que siga la cosa, seguid dándoles munición, seguid dándoles armas. Que venga el programa Pearl, el Pearl, donde Estados Unidos va a seguir metiéndose. Marco Rubio dijo a principios de este mes, sí, apostamos todo, ya no intentamos buscar un acuerdo negociado. Hemos renunciado a eso. Trump ha dicho que va a llegar y resolverlo en 24 horas. Eso ya está totalmente descartado. Hemos elegido un bando, es Ucrania. Así que ahora ya está todo sobre la mesa.
todo Occidente está metido en el asunto con Rusia. Entonces, ¿qué debería hacer Rusia? Déjame hacerte esa pregunta. Y sé sincero. Ahora, sé lo que tú quieres que haga Rusia, pero no es eso lo que te estoy preguntando. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Rusia? Imaginemos que todo se invierte y que es Rusia junto con 5 o 6 países más, o mejor, 40 o 50 países, ya que eso es lo que estamos haciendo, 50 países, con China posiblemente incluida. Y que la misma Ucrania es el ariete, pero esta vez son todos ellos los que la usan contra Europa Occidental. Y Europa Occidental es la que sufre, porque el poder de Ucrania se está utilizando como instrumento por parte de Rusia y todos sus aliados contra nosotros. Vamos a decir algo como, mira tío, sé que dispararon contra nuestro país y que pasaron por algunos de esos otros países que son hostiles hacia nosotros, pero bueno, ese país en realidad no luchó contra nosotros y Rusia tampoco está luchando directamente contra nosotros. Así que oye, es una faena, ojalá no lo hicieran, pero en fin, es lo que hay. Supongo que pueden seguir usando su espacio aéreo para atacarnos, seguir dándoles información, apoyo en el objetivo, entrenamiento, munición, armas, lo que sea. Y que no pasa nada. ¿De verdad tenemos que aceptar eso? Creo que sabes perfectamente lo que eso significaría. No, por supuesto que no. Nos volveríamos locos con algo así. Ya estamos perdiendo la cabeza en este país solo por la acusación de que China tenía acuerdos financieros en Cuba y en Venezuela. Y recordemos que esa fue una de las razones que usamos para justificar por qué actuamos militarmente contra Venezuela, porque no vamos a permitir que China esté en nuestro hemisferio, en este hemisferio. Ni siquiera estamos hablando de la frontera de Estados Unidos. No estamos hablando, por ejemplo, de la frontera entre México y Texas o entre México y California. Por el amor de Dios, estamos hablando de Venezuela. Y fíjate lo locos que estábamos. Ahora imagina que, en lugar de eso, fuera en la frontera, en México, a lo largo de varios estados, y que todo eso estuviera ocurriendo justo ahí, en nuestro propio patio, en la puerta de casa. ¿Nos comportaríamos de forma diferente a como lo está haciendo Rusia? Yo creo que sí. Creo que habríamos actuado de manera mucho más agresiva, mucho más beligerante, y que habríamos tomado medidas directas dentro de ese país. Nosotros no habríamos sido tan pasivos como lo han sido los rusos, porque Putin, por naturaleza, es muy reacio al riesgo. Por eso ha podido mantenerse en el poder todos estos años, porque evita el riesgo. No quiere poner las cosas en peligro innecesariamente y está dispuesto a soportar mucho. Pero eso tiene un límite. Hay un límite hasta dónde puede llegar. Nosotros creemos que no hay límite. Hemos llegado claramente a la conclusión de que no existen líneas rojas. Mientras no lancemos un misil desde suelo alemán que caiga en suelo ruso, pensamos que no pasa nada. Y los británicos, mientras no salga de Londres ni despegue de una base de la RAF para aterrizar en algún lugar de San Petersburgo, también creen que no pasa nada. Así que podemos coger ese mismo misil que podría lanzarse desde territorio británico y simplemente llevarlo allí. Lo cargamos, lo colocamos en algún punto de Kiev y desde allí lo lanzan y ya está. Es el mismo misil británico Storm Shadow. No se lanza desde Londres, se lanza desde Kiev. Y eso está bien. Está bien porque decidimos que eso marca una diferencia. Pero los rusos no lo ven así. Y hasta ahora no han hecho nada directamente. Pero os he estado mostrando en este canal cada vez más analistas y voces rusas, incluso más del ámbito principal y de sectores más centristas, y la población está diciendo, estamos en guerra, dejemos de fingir lo contrario y actuemos como lo haría cualquiera en una guerra. Una última sugerencia, limitar las hostilidades. Putin hasn't done it so far, but it seems pretty clear that the pressure is starting to build, and he's starting to give consideration to it. Let's take a look at what he also had to say about that alleged claim that let's just keep the war limited to these 4 oblasts. Еще одно предложение. Ограничить боевые действия, прошу внимания, только 4 территориями. Quisiera llamar su atención sobre solo 4 territorios.
Es decir, llevar a cabo las hostilidades únicamente en la región de Chernihiv, la región de Zaporilla, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, y detener las hostilidades en todas las demás zonas. Y está claro por qué. Porque eso permitiría a las Fuerzas Armadas de Ucrania retirar sus tropas de las regiones de Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Kharkiv y Sumy, así como de algunas zonas de la frontera estatal, y trasladar esas unidades a las 4 regiones mencionadas. En una situación de falta catastrófica de personal, Estados Unidos, al parecer, cree que eso podría ser su salvación. Pero el régimen de Kiev no puede salvarse dentro de nuestros planes. Спасать киевский режим в наши планы не входит. He's saying if that was true, Mira, lo que él dice es que, si eso fuera cierto, si de verdad fuera una idea que Zelensky planteó, no lo sé, no tengo ni idea de si fue así o no, pero si alguien más está pensando seriamente en eso, quiero decir, sería absurdo. Es casi tan absurdo, de hecho, se podría decir que igual de absurdo, que la petición del año pasado de un alto el fuego incondicional que intentaba conseguir el presidente Trump y que también intentaba conseguir Europa, un alto el fuego incondicional en todos los frentes. Dejemos de luchar y empecemos a hablar, y así podremos resolver esto. Digamos que la línea actual de contacto es la que queda. Detengamos los combates ahí mismo y empecemos a hablar de esto, a ver si podemos llegar a algo. Bueno, claro, los rusos no tenían ningún interés en eso. Por eso llevamos diciendo desde el principio que sería absurdo para ellos. Están en el bando ganador. Tenían ventaja en drones, al menos en aquel momento. Ahora probablemente estén más o menos igualados, pero sigue siendo una capacidad fuerte en ambos lados. Así que no es necesariamente algo positivo, es más bien algo neutral. Es malo para los dos bandos en cuanto a drones, pero ellos tienen una ventaja clara en el aire, tienen una ventaja clara en defensa aérea, tienen una ventaja clara en poder misilístico y, por supuesto, tienen una ventaja enorme en personal y en capacidad industrial para mantener esto indefinidamente. A largo plazo, Ucrania no tiene ninguna de esas cosas. Así que sería irracional, ilógico y una tontería por parte de Rusia decir sí, claro, dejaremos de luchar, porque eso solo beneficiaría a Ucrania. Ahora lo que están diciendo es algo así como, vale, iremos a medias. Podéis seguir combatiendo en estas 4 oblasts. Mantenemos eso, pero dejamos de pelear en el resto. Nosotros dejamos de lanzar misiles contra vosotros y vosotros dejáis de lanzarlos contra nosotros. Eso también beneficiaría a Ucrania, porque, como señaló Putin, es evidente que trasladarían a todos esos combatientes de los otros frentes al frente principal, y eso haría mucho más difícil para los rusos avanzar, incluso lentamente. Así que sería una insensatez hacerlo. Y eso también preservaría al gobierno ucraniano. Y como dije, eso allanaría el camino hacia la victoria estratégica que busca Occidente. Es decir, si Ucrania sobrevive, si Zelensky, concretamente su gobierno, sobrevive, si la línea de contacto se mantiene donde está y no hay desmilitarización ni desnazificación, que eran los principales objetivos declarados por Rusia, entonces sería un fracaso total. Y todo el mundo lo vería así, incluidos los propios rusos. Así que lo que está diciendo ahora es que ni siquiera le interesa eso. No están interesados en un resultado que deje las cosas igual en Kiev. Eso implica que la guerra va a continuar. Bueno, añadió algo más. Siguió con esa misma idea en este fragmento. Hay contactos y están establecidos en varias direcciones, en varias líneas. No hay ningún secreto en eso. Hay nuevas propuestas. Bueno, la propuesta de reunirse con el jefe del régimen en Kiev, esas propuestas son bien conocidas. La petición de detener las hostilidades, al menos por un corto tiempo, a lo largo de la línea del frente, tampoco es nueva. Pero sí hay nuevas propuestas, y estoy dispuesto a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, para detener los ataques en profundidad dentro del territorio de ambas partes. Y está claro por qué se hizo esta propuesta.
porque nuestros contraataques en el interior del territorio ucraniano son mucho más potentes, más sensibles y, digamos, más destructivos, y provocan consecuencias realmente graves para Kiev. Более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьезным последствиям для Киевска. Yeah, I'm sorry about that. I know the translation was in really small text on the screen, so if anybody's watching on your phone, you may not be able to read those. Basically, he was saying there are additional proposals in addition to keeping the fighting only in the four oblasts, which he said while they wouldn't do that before, he said there's still another discussion of just stopping the current line of para luego empezar negociaciones, algo parecido a lo que se planteó el año pasado, y añadió que obviamente tampoco van a hacer eso. rehash of last year, and he said obviously we're not going to do that either, and then he explained why he's not going to do the we'll stop. Y luego explicó por qué no va a aceptar eso de dejaremos de disparar en profundidad contra tu país si tú dejas de disparar en profundidad contra el nuestro. Dijo que el lado ruso tiene muchos más medios para lanzar misiles y drones sobre Ucrania a lo largo de todo su territorio. Ucrania es un país mucho más pequeño, tanto en extensión como en población, así que Rusia no necesita alcanzar tantos objetivos. Además, Ucrania tiene muchas menos defensas antiaéreas, por lo que un número mayor de esos misiles logra pasar. Así que, para Rusia, siendo un país mucho más grande, pueden decir, bueno, de todas formas, no vais a poder golpear tanto, porque nosotros derribamos un porcentaje más alto de lo que vosotros conseguís. Y somos un país mucho más grande, así que podemos soportar esos golpes mucho mejor que vosotros. Y además tenemos más golpes que daros. Sois un objetivo más pequeño. Así que desde el punto de vista militar, sería absurdo que Rusia aceptara eso. Y no lo va a hacer. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Pues más o menos en el mismo sitio en el que estábamos. Volvemos a la misma posición. Básicamente, estamos como cuando Trump llegó al poder. Ha pasado como 1 año y medio, y aquí no ha cambiado nada. Ahora bien, el número de bajas es, desde luego, muy alto. Los rusos han sufrido muchas más bajas que en esos 18 meses, pero según la mayoría de los informes independientes, el lado ucraniano ha sufrido muchas más todavía. Así que no es una situación neutral. No es un conflicto congelado en el sentido de que no pase nada, porque sigue habiendo muchos combates a lo largo de la línea de contacto. Drones que van y vienen, artillería, bombas planeadoras, de todo. Hay actividad tanto en el frente como en las zonas traseras del lado ucraniano de esa línea. Y también siguen produciéndose ataques dentro de Rusia, algo que el propio presidente Putin reconoció como desagradable. Es doloroso y está causando problemas, sobre todo a la población civil, pero nada que no puedan soportar. Aún así, con el tiempo esto no va a ir bien para el lado ucraniano. Eso claro, si todo se limita a desarrollarse dentro de Ucrania. Pero en Rusia crece un sentimiento que dice, estamos hartos de esto, de seguir con una o las dos manos atadas a la espalda frente al enemigo real, que para el lado ruso es Europa Occidental. Y ahora, según el secretario Rubio, incluso incluyendo a Estados Unidos, ya ni siquiera fingimos ser mediadores. Hemos tomado partido. Así que ahora todos nosotros, en Occidente, estamos del mismo lado. Y muchos en Rusia se preguntan, entonces, ¿por qué deberíamos seguir conteniéndonos? ¿Por qué deberíamos seguir intentando mantener esto limitado aquí, mientras todos esos países que apoyan la muerte de rusos y nos imponen costes incluso dentro de nuestro propio país salen impunes? Se entiende la lógica. Se entiende por qué los rusos están cada vez más enfadados con todo esto, porque toda Europa está saliendo indemne. El artículo 5, claro. Por eso mismo, porque los rusos tienen miedo del artículo 5. Si lanzaran un solo misil contra cualquier país de la OTAN y alcanzaran una instalación militar o algún tipo de fábrica o nuestro centro de mando y control o lo que sea, sería una guerra nuclear total. Y Rusia nunca haría eso. Nunca. No podrían. Ya están teniendo enormes dificultades con un solo país en su frontera. Desde luego, no podrían enfrentarse a 32.
Sería un suicidio, ¿o no? Porque, como mencioné antes en mis cálculos sobre la guerra, Rusia ha reforzado muchísimo su capacidad industrial respecto a lo que tenía antes. Y por sí sola ya lleva tiempo acumulando todos los recursos clave para la guerra. No es que los saquen de la fábrica y los manden directamente al frente para usarlos. No, no funciona así. No es un balance neto cero. Han estado usando mucho menos en el frente, en todas las categorías, y mientras tanto han ido acumulando reservas en otros lugares. Además, tienen la capacidad militar e industrial para mantener ese ritmo casi indefinidamente. Mientras tanto, en nuestro lado, nuestras reservas se están agotando y siguen reduciéndose. Estamos entrando en una deuda financiera cada vez mayor. Nuestra economía se está contrayendo más y más, incluso más que la rusa, a la que también intentamos debilitar. Pero ellos están soportando esa situación mucho mejor que nosotros. Mientras tanto, como ya es evidente, la capacidad de defensa aérea de nuestro lado está muy lejos de lo que la gente decía que era. Lo vamos a comprobar dentro de más o menos una hora, cuando Ted Post entre en más detalles sobre eso. Tenemos información nueva que compartir. Y luego está el tema del verdadero significado del artículo 5. La creencia, sin analizarla, es que un ataque contra uno es un ataque contra todos, y que automáticamente los 32 miembros, incluidos los Estados Unidos, irían contra Rusia. Pero eso nunca ocurriría. Ahora bien, ¿y si el cálculo del lado ruso es ¿lo harían de verdad? Porque se puede ver que muchos de esos países, ya sean los Bálticos, Polonia, Rumanía, Francia, el Reino Unido o Alemania, podrían decir, espera un momento. Sabemos cuál es nuestra capacidad militar real. No va a haber ninguna invasión terrestre de Rusia. Esto va a ser sobre todo una guerra aérea y de misiles, y también una guerra de drones. Y nuestro lado puede decir, vale, no tenemos defensa aérea capaz de derribar todo eso. No tenemos una capacidad ofensiva aérea que se acerque ni de lejos a la que tienen los rusos. Y si entramos en una gran guerra, aunque seamos más, Rusia no va a enfrentarse a los 32. Solo irá contra unos pocos. Yo apostaría que no más de 5 o 6 países, como mucho, de los más grandes, para eliminarlos y que los más pequeños digan, oye, yo me retiro, yo me salgo. No voy a cometer un suicidio nacional por una guerra que no se puede ganar. Si Rusia se osra eso, nadie sabe realmente a dónde puede llevar eso. Así que es una pregunta totalmente abierta. ¿Se arriesgaría Rusia a hacerlo? Nos estamos dando un cheque en blanco y diciendo no, nunca lo harán. Ni lo pienses. Simplemente seguimos adelante. Seguimos usando a Ucrania como un ariete, como dijo Putin. Sí, es una faena para él, porque vamos a seguir haciéndolo, ya que tenemos la carta de salir de la cárcel gratis, o más bien, la de ni siquiera entrar en la cárcel. Ese artículo 5 es como un escudo impenetrable. Pensamos que Rusia nunca se atrevería a probarlo, y eso podría ser un error catastrófico. No sé qué va a hacer Rusia, sé lo que han estado diciendo, sé lo que preocupa a mucha gente en nuestro programa. A mí también me preocupa, desde luego, pero por ahora no ha pasado nada. Pero cuanto más seguimos por este camino, cuanto más permitimos que se lancen misiles contra territorio ruso que nosotros mismos hemos ayudado a facilitar o incluso fabricado en nuestras propias fábricas, más estamos jugando con fuego. Llegará un día en que Rusia no va a asumir ese riesgo, porque se cansará tanto que dirá, basta, no merece la pena. No van a permitir que Occidente salga indemne. Serán golpeados igual que ellos, y entonces empezará el juego. Y solo Dios sabe dónde acabará todo eso. Casi con toda seguridad será malo para todos, para Rusia, para los países europeos, para Estados Unidos, para nuestros intereses, para todos. Esto tiene el potencial de escalar mucho más que la guerra en Oriente Medio, y debemos prestar mucha más atención y reaccionar con sensatez ahora, mientras todavía estamos a tiempo.
up now while we still can. Thank you very much, folks. I appreciate you watching with us on a Monday. Muchas gracias a todos. Os agradezco que estéis viéndonos este lunes por la mañana. Ted Polk volverá para hablar del mito de la precisión. Tiene más información que mostrar, así que no se trata solo de una opinión personal. En realidad, es la evidencia que vamos a presentar, y Ted os la enseñará a las 12. Y luego, a las 2, estará Ana Kasparian, con su punto de vista sobre muchos de estos temas. Veremos también algunas situaciones del lado iraní que son distintas de las que analizamos esta mañana. No os perdáis ninguno de los dos programas. Nos vemos entonces en el Deep Dive de Daniel Davis. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores porque no nos gusta bombardearos con anuncios. A mí no me gustan. Así que devolvednos un poco de cariño. Suscribíos, dadle a me gusta y compartid esto con alguien que os importe. And send this to somebody you care about.